gustaría en esta noche continuar como habíamos comenzado el miércoles anterior, el mensaje bajo el peso de su cruz, en donde en la primera parte, como ustedes podrán recordar, hemos compartido, hablado, tratando de entender juntos el poder de la salvación que hoy está operando en nuestras vidas y en nuestros corazones, y cómo el Señor todo el tiempo nos está salvando. Hemos visto que la salvación no es un suceso, sino que es un proceso en nosotros. Es continua, es cotidiana, es constante y va en crecimiento. También podemos recordar que hemos visto juntos la necesidad de un Salvador y que cada momento que nos encontramos en esas situaciones donde realmente estamos frente a muros que parecen imposible sortear o estamos frente a situaciones que terminan siendo como una tribulación, situaciones que terminan siendo pesadas y que en otro tiempo no habíamos podido superar, nos damos cuenta justo en ese momento que necesitamos un Salvador. Y tener la necesidad de un Salvador es lo que hace que nosotros experimentemos la salvación todo el tiempo. Habíamos en su inicio compartido lo que Pablo le dijo a los hermanos de Corinto en 1 Corintios capítulo 10, donde les habla sobre la experiencia de sus antepasados, quienes fueron rescatados y sacados de Egipto, pero que quedaron postrados en el desierto porque no fueron del agrado de Dios. Y ahí nos damos cuenta de que si la fe y la salvación, la cual es un camino, no está operando en nuestro interior, el desierto, en vez de ser un lugar, en vez de ser el lugar de nuestra victoria, termina siendo el lugar de nuestra derrota y de nuestro sepulcro. Así que me gustaría continuar bajo esta línea y que juntos podamos ir a leer el texto. Yo no hablé con los chicos de multimedia, pero son los mismos textos que pasé la vez anterior. Y me gustaría que vayamos otra vez a leer el último texto que hemos compartido juntos en Mateo capítulo 16, versículo 21, y vamos a leerlo hasta el 23, que es la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas, Mateo capítulo 16, versículo 21 al 23. Dice: desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debían ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle, diciendo: no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose él, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Al compartir este texto el miércoles pasado, pudimos comenzar a desilvanar algo que me gustaría en esta noche desarrollarlo un poquitito más. Y como dije, son cosas que hemos hablado, que hemos mencionado. Quizás si alguno las recuerda, sería bueno que hoy sea el momento donde atornillemos algunas verdades que atraviesan nuestra vida y que realmente producen salvación cotidiana. Marcamos sobre el final de la primera parte la diferencia que hay entre la cruz histórica y la cruz cotidiana. La gran diferencia que tenemos en aquella cruz que todo el pueblo en Jerusalén vio sobre el monte Calvario, aquella cruz donde realmente el envase de Cristo, llamado Jesús, fue crucificado, habiendo sido azotado previamente, fue crucificado. Y esa es la cruz de la cual siempre hacemos memoria. Es la cruz de la cual nosotros usufructuamos hoy como hijos de Dios y como personas que hemos nacido de nuevo, usufructuamos todo lo que en la cruz el Señor ha conquistado para nosotros. Él, mediante esa muerte, nos proveyó un traslado. Nos proveyó el traslado de tinieblas
a la luz admirable del Señor, como lo dice Pedro, también Pablo se lo dice a los colosenses, de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, en quien tenemos el perdón de nuestros pecados. Y eso lo hizo en la cruz de Cristo, como lo había profetizado Isaías. Su muerte iba a traer sanidad. Dice, por sus llagas nosotros fuimos curados, somos sanados. Entonces experimentamos, gracias a la cruz, la verdadera libertad. ¿Por qué la verdadera libertad? Solo 5 minutos para mencionar algunas cosas que fueron importantes en la primera parte. Disfrutamos la verdadera libertad porque Él necesitaba en esa cruz ser partido y repartido entre nosotros. Y es ahora que el Espíritu de Cristo mora en nuestros corazones por la fe. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. La verdadera libertad es la expresión o es la experiencia real de haber nacido de nuevo. No podemos nosotros perpetuar situaciones o cosas en nuestra vida en las que todavía no hayamos podido experimentar la libertad. Nosotros, insisto, necesitamos experimentar la libertad que Él nos da. Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, si por Él somos guiados, juzgados, si por Él somos arrastrados, inspirados, soplados, la libertad es algo que debemos estar disfrutando. Ahora, yo puedo ser una persona que verbalmente esté diciendo cosas que son verdades, pero yo no experimente la verdad acá adentro. Yo puedo decir que Cristo mora en mí. La verdad es si realmente Él mora en mí. Porque decirlo cualquier persona lo puede decir. Pero las evidencias, y como lo dijo Jesús, el árbol se conoce por el fruto. Y yo tengo que evaluar mi vida todos los días a la luz de la palabra. ¿Cuál es el fruto? ¿Qué carácter expreso? Si el temperamento que estoy o está brotando de mí es el temperamento que utiliza el Espíritu Santo para expresar a Dios, o es el temperamento que yo utilizo para discutir o para tener mis verdades, para tener mis razones y salirme con la mía. El Evangelio produce cambio y produce frutos en nosotros. Entonces, este momento fue crucial porque Jesús habla no solo de que iba a padecer, que iba a morir, sino también que iba a resucitar. Y es acá donde el famoso episodio de Pedro con Jesús. Pedro quiso ser aquella persona que, no, Jesús, tranquilo, esto nunca te acontezca, nunca te ocurra esto. La respuesta de Jesús fue contundente: quiero que te apartes de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Y un tropiezo es una persona, tal como lo dice Jesús, un tropiezo es todo aquel que siempre está pensando en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Yo puedo ser un tropiezo para mi casa pensando en las cosas de los hombres. Yo puedo ser un tropiezo para mi propia vida y para todos aquellos que me rodean si tan solo puedo llegar a pensar como piensan los hombres. Y en un mundo racional, en un mundo intelectual, en un mundo donde la información pesa más que cualquier otra cosa, en este mundo es donde nosotros tenemos que comenzar a separarnos. Meditaba en esta semana un poquito sobre estos asuntos. Creo que la decadencia espiritual es algo marcado muy fuerte en la vida de muchas personas. La muerte espiritual, el adormecimiento espiritual, que justamente comienza y tiene este punto. La decadencia comienza cuando la fe se debilita, y la fe se debilita cuando yo no me quiero separar del mundo, cuando a mí me encantan las cosas del mundo. Y es acá donde encuentro esta realidad en las Escrituras, que si bien Jesús vino a morir en una cruz, vino a dejar su vida por el rescate de muchos, Él en su manera de vivir me mostró cómo es vivir con la cruz cotidiana. Y de hecho Él lo llegó a decir. Entonces, es acá donde nosotros comenzamos a experimentar la cruz aquí, no aquí en una memoria. No tener la cruz aquí solo remontándome a más de 2000 años atrás cuando Él estuvo en el Gólgota y dijo consumado es. Sino que Él todavía sigue intentando decir consumado es aquí dentro. Cuando las cosas
que tienen que ver con mis pasiones, que tienen que ver con mi carnalidad, que tienen que ver con mi humanidad, realmente están siendo crucificadas en esa cruz cotidiana. De nada sirve tener una cruz histórica e ignorar la cruz cotidiana que Jesús vino a presentar. El Evangelio no es el Gólgota. El Evangelio hace referencia al Gólgota. Podemos decir que lo podemos experimentar gracias a que hubo un Gólgota, pero la salvación de ese Gólgota se experimenta todos los días aquí dentro cuando yo puedo experimentar la crucifixión de mis pasiones. Es entonces que la cruz comienza a ser experimentada en nuestro corazón cuando la palabra tiene lugar en nosotros. Y es ahí donde la palabra comienza a trabajar en nuestros corazones. ¿En dónde trabaja la palabra? La palabra siempre trabaja en un corazón fértil. La palabra siempre trabaja en espíritus quebrantados. Y cuando la palabra de Dios entra y encuentra un corazón como buena tierra y encuentra un espíritu quebrantado, la palabra comienza a tomar acción en nuestros corazones. ¿Qué produce la palabra en un corazón fértil? Arrepentimiento. La palabra en un corazón fértil produce arrepentimiento. Y el arrepentimiento que nosotros tenemos en mente, por lo general, no sé usted, pero yo lo he tenido por muchos años así, lo he asociado más al mundo emocional. Entonces parece que el arrepentimiento tiene que ver con emociones. No, es que yo me siento arrepentido. El arrepentimiento no es un sentimiento. Puede traer sentimientos como la tristeza, y es bíblico. Pablo le dijo a los Corintios, yo sé que esa tristeza la produjo el arrepentimiento. ¿Hay tristeza? Sí. ¿Puede haber sentimientos? Sí, pero enfáticamente y esencialmente el arrepentimiento no tiene que ver con emociones. El arrepentimiento es racional. Por eso la palabra arrepentimiento es la palabra original en el griego metanoia, que es cambiar la manera de pensar. Y nadie tiene una emoción cuando cambia la manera de pensar. ¿Puede producir algún tipo de emoción? Sí, no lo estoy negando, pero no es una emoción el arrepentimiento. Y el gran problema del Evangelio en los últimos siglos ha sido que hemos tratado de llevar al plano sentimental todas las cosas que pertenecen al Señor, que nos perdemos la transformación viva, eficaz y real en nuestros corazones. Y todo queda ligado a un plano emocional. Si yo sentí que su palabra, yo sentí que esa palabra me tocó, yo sentí en esa canción tal cosa, algo sentí el fuego, que sentí el escalofrío, que sentí que algo me rozó cuando estaba y miré y abrí los ojos y no había nadie, que cuando me caí como en un colchón de nube y no sé qué. Bárbaro, me encanta que usted tenga esas emociones y esos sentimientos. No vamos a hablar de ello en esta noche. La pregunta es, ¿cuánto el Espíritu Santo lo ha transformado a usted? Porque si la palabra no produce una transformación, no es palabra lo que hemos recibido. Y es porque el corazón no está en condiciones. ¿Cuánta gente se sienta en auditorios parecidos a esto, a escuchar mensajes similares a estos, pero su corazón está cerrado, su espíritu no está quebrantado porque aman su propia vida? Aman sus pasiones, aman su propia voluntad. Ese es el pecado de la humanidad, que se puede expresar en muchas cosas. Se expresa con adulterio, se expresa con mentira, se expresa con robo. Las expresiones del pecado son variadas. El pecado es hacer mi voluntad. Pecado es vivir para mí. Pecado es darle rienda suelta a lo que yo quiero y no a lo que Dios quiere. Ese es el pecado. Es entonces que cuando el arrepentimiento es observado desde el plano correcto, que es racional, es ahí donde nuestra vida comienza a tomar un rumbo distinto. ¿Y por qué digo un rumbo diferente? Digo un rumbo diferente porque comenzamos a tomar decisiones y determinaciones en nuestra vida que no negocian con nadie ni con nada, sino solo dependen de la voluntad del Señor. Y quiero repetir esto, para mí, hermano, es muy importante, y si tu corazón en esta noche está abierto, quizás Dios tenga una oportunidad contigo. Necesitamos cambiar el rumbo de muchos de nosotros necesitan cambiar el rumbo de su vida. Y es con arrepentimiento, no es con una decisión aislada, es una decisión que brota del arrepentimiento. Es una decisión y es una determinación que brota porque
he vivido cosas, porque he pasado por cosas, la luz de Cristo me alumbró y yo no puedo seguir así. Y recuerdo cuando era así y no puedo, no puedo ni siquiera contener esos recuerdos, no puedo vivir en paz recordando quién era yo antes. Y eso lo produce el arrepentimiento, pero si todavía nosotros recordamos las cosas del pasado o los pecados del presente con alegría y con gozo, yo tengo que decirte la verdad, Cristo, Jesús, no es tu Señor. Solamente es un hombre que en el Gólgota dejó su vida y derramó sangre, pero no es tu Señor, no es mi Señor, no es nuestro Salvador. Es entonces que el arrepentimiento, ajusto algunas cosas, el arrepentimiento, siendo racional, cambiando nuestra manera de pensar, nos lleva a tomar decisiones. Son determinaciones. Esto nunca más. Esto no se hace más. Esto de ahora en adelante se hace así. ¿Por qué? ¿Quién te lo dijo? No sé. La palabra produjo algo acá en mi interior. Y eso es lo que produce el Evangelio. La luz del Evangelio produce arrepentimiento. Miren lo que Pablo le dice a la iglesia en Roma, en Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2, muy conocido, por cierto, pero dice Pablo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Ves? La palabra es la que siempre termina produciendo la renovación de nuestro entendimiento. Y esta renovación es provocada por la palabra, y la palabra produce arrepentimiento. Y el arrepentimiento es lo que al fin y al cabo termina abriendo la puerta a la transformación del hombre. ¿Qué gran problema tenemos hoy en día? Y no es que yo intento ser negativo cada vez que me paro acá. Solo trato de encontrar las razones y los motivos del porqué de nuestras conductas. Solo trato de pensar y de orar en el Espíritu para entender el por qué cierta generación vive de cierta manera. Y acá lo tengo muy claro, es porque hay una generación que se conformó a este siglo. Le gusta vivir como vive el mundo. Tienen y la palabra la utilizan muy bien, tienen de influencia a los influencers, valga la redundancia, y ellos son sus ídolos. Me gustaría vivir como este, me gustaría vivir como aquel. Y todas esas personas aman el mundo y todo lo que hay en el mundo. Nosotros se supone que no amamos el mundo ni nada de lo que hay en el mundo. Y que cada día, con cada decisión y con cada determinación que estamos tomando, nos estamos separando del mundo. ¿Por qué? Porque no lo amamos. No amamos el mundo. Y recuerden, Juan lo escribe en su primera carta en el capítulo 2, no amen el mundo ni las cosas que hay en el mundo. Porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida es lo que hay en el mundo. Y eso es lo que te está llevando a una decadencia. Fíjese cómo está esta sociedad. Y no voy a decir qué, pero la acción no voy a nombrar. Pero estos días, mientras me iba al trabajo, vi tantas cosas. Y yo digo, la sociedad está decadente. Y lo más triste es que los hijos de Dios muchas veces aplaudimos, celebramos o aprobamos con una mueca en el rostro, aprobamos ciertas cosas como diciendo, sí, bueno, esto está bien, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Algunos pueden decir, es la edad, el otro puede decir, el tema que yo me doy cuenta que no es la edad, porque lo hace un niño de 15 años, lo hace un joven de 30 y lo hace un anciano de 70. Y todos viven igual, fíjense en cómo viven. Fíjense en cómo vive la sociedad. Aturdida, absorbida por el teléfono. Y acá hay una distinción de edad, porque agarrarse a una persona de 60, 70 años está metida dentro del teléfono. Todo el día posteando cosas, estamos perdidos en el mundo. Hay una decadencia. Y cuando la decadencia tiene lugar, el adormecimiento es inminente, te terminás durmiendo. Y comienzan
El trabajo de las zorras pequeñas a trabajar, pequeñas concesiones, una cosa entra, otra cosa chiquitita, bueno, pues esto no es pecado, ¿qué tiene de malo? ¿Saben? Las zorras pequeñas llevan esa frase escrita acá, ¿qué tiene de malo? Porque la zorra pequeña no tiene nada de malo, pero dejala que tengan crías, arruinan el viñedo, nuestro corazón se echa a perder. ¿Y después en qué termina? Una zorra pequeña, ¿en qué termina? En un hogar destruido. Matrimonios quebrados. Entonces, ¿por qué hay tanta gente que toma la forma del mundo actual? Justamente por lo que estamos mencionando, por la falta de arrepentimiento. Porque tienen una vida emocional espectacular, pero racionalmente están muertos. No logran pensar la palabra. La palabra no encuentra lugar en sus corazones. No pueden meditar en la palabra. Mis hermanos, si la palabra no perfora el corazón, ¿en qué vas a meditar? ¿En qué meditamos nosotros constantemente? ¿Qué es lo que nos lleva a contemplar al Señor? El instrumento de meditación y de contemplación siempre es la palabra. Llega la luz, llega la palabra y veo una gran diferencia entre la medida que tengo que alcanzar y en la que estoy hoy, que no puedo hacer otra cosa que no sea contemplar esa medida para alcanzarla, y la cual la alcanzamos por gracia. Entonces, yo estoy seguro que la falta de corazones quebrantados, corazones que claramente no son ni humildes ni mansos, está provocando esto. Y cuando el corazón sigue siendo una piedra, como lo menciona el profeta Ezequiel, recuerdan cuando él profetiza y Dios lo usa para mencionar o para hablar de lo que iba a ser el nuevo pacto que haría con su pueblo. Dios le dice a través de Ezequiel, yo voy a cambiar el corazón de piedra que tienen por un corazón de carne y voy a escribir mis leyes dentro de ustedes, las voy a tallar en el corazón y yo de esa manera terminaré siendo su Dios y ustedes terminarán siendo mi pueblo. ¿Cuál es el problema? No hay nada escrito en la mente y no hay un corazón tallado por la palabra. Entonces nosotros podemos pertenecer a la iglesia del nuevo pacto, pero no vivir el nuevo pacto. Porque el nuevo pacto es dejar que el Espíritu de Dios talle mi corazón con su palabra. Ese es el nuevo pacto. El nuevo pacto no es un credo. El nuevo pacto no es una doctrina nueva que vino a la iglesia. El nuevo pacto no viene para mejorar los carteles de las iglesias evangélicas, diga Iglesia Evangélica Apostólica del Nuevo Pacto. No, no es eso. El nuevo pacto es una vida interna que la experimento, no que la menciono, no que la describo. El nuevo pacto no vino para ser descrito, sino que vino para ser vivido y expresado. Palabra tallada en el corazón, una ley escrita en mi mente. Ya no se trata de qué tiene de malo, es que la ley que está gobernando mi corazón no me lleva por ahí. Y no puedo decirle algo que sí, que acá en mi interior me está diciendo que no. Y no puedo decirle que no a lo que en mi espíritu se talló con un sí gigante. Entonces, yo sí sé que hay una generación que camina con la cruz diaria. Una persona que está siendo tallada por la palabra en su corazón. Es una persona que todos los días toma la cruz. Es una persona que todos los días está dispuesta a negarse a sí mismo, a tomar la propuesta de Dios del presente. Y ese es el gran dolor que trae el adormecimiento a la iglesia, porque una persona dormida no puede hacer una buena lectura de lo que hoy necesita darle al Señor, de lo que hoy el Señor quiere salvarme. El Evangelio es cotidiano, todos los días Dios exige algo de nosotros, todos los días algo le ofrendo, todos los días algo le doy, todos los días estamos ofreciendo a Dios nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable, porque hemos entendido por vivir el nuevo pacto que ese es nuestro verdadero culto, que este no es el culto. Esta es una asamblea donde nos reunimos para conversar, para hablar cosas, para exponer la palabra, para predicarla, para discernir juntos. Pero este no es el culto. Muchas veces le hemos dicho, vamos al culto. No, el culto lo vivo todos los días. Cuando el culto se hace con personas que se volvieron un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Y es que en ese momento podemos disfrutar
el trabajo de la palabra en nosotros. Como dice David en el Salmo 40, en el versículo 8, no lo busque, pero David, anótelo y léalo mañana cuando se levanta tempranito. David dijo, yo me deleito en tu ley, dice, me deleito en tu ley. No, dice, me deleito en hacer tu voluntad, porque tu ley está dentro de mí. Me deleito en hacer tu voluntad, porque llevo tu ley dentro de mí. ¿Saben qué es eso, verdad? Ese es el nuevo pacto. Ese es el nuevo pacto. Llevar la ley dentro, no afuera. No esperar que el pastor me diga, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer aquello. Yo se los digo con una sonrisa en el rostro a los hermanos de Bragado, pero va en serio siempre que se los digo. Nunca me vengan a decir qué tienen que hacer, porque nunca pienso decirles lo que tienen que hacer. Estamos para contemplar, para estudiar, para escudriñar la palabra, pero un pastor nunca fue puesto por Dios para decirle a la gente lo que tiene que hacer. Para eso está el Espíritu de Cristo en nosotros. ¿Por qué tenés personas que dicen es que me cuesta hacer la voluntad de Dios? Porque la ley no está dentro. Porque no han nacido de nuevo. Porque el Espíritu de Cristo no ha perforado sus corazones. Porque Él como semilla viva nunca entró. Porque Él como pizca de levadura nunca leudó el corazón. Y siempre fue la palabra acá. Siempre fue bajo este ambiente de 4 paredes, un techo hermoso, que lo disfrutamos y amamos el salón que el Señor nos regala. Pero mis hermanos, a nadie le cuesta hacer la voluntad de Dios si la ley del Espíritu está acá adentro. Pero cuando la tengo afuera, es una tortura para mí. Pero yo sé que esto no lo tengo que hacer y al fin y al cabo a mí me cuesta y no sé. Hermanos, necesitamos un Salvador. Necesitamos a Cristo Jesús como Señor y como Salvador. ¿Recuerdan ustedes? Jesús tomó la cruz diaria todos los días. ¿Cuándo? Cuando hacía la voluntad. ¿Recuerdan cuando los fariseos a Jesús lo quisieron hacer sentir mal? Le dijeron, sí, pero vos estás solo. No, yo no estoy solo. Yo nunca estoy solo porque hago la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Nos damos cuenta que también los sentimientos de soledad se van cuando vivimos para la voluntad de Dios. ¿Recuerdan a Jesús en el Getsemaní? Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Y ya lo hemos aclarado en nuestras situaciones. Él no estaba diciendo, quiero evitar la cruz. Él lo que estaba viendo que venía era que Él se iba a separar del Padre. Toda una eternidad unido y junto al Padre. ¿Sabe el dolor que sería separarse del Padre? Pasa de mí esta copa, mas no sea mi voluntad, sino la tuya. La cruz diaria es un Getsemaní cotidiano que tenemos en nuestra vida. Todos los días, cuando la ley gobierna, cuando el Espíritu de Cristo crece y se desarrolla en nosotros, todos los días estamos diciéndole al Señor, Señor, no sea mi voluntad, sino la tuya. Y esta es la cruz que Jesús expone, Lucas 9:23. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La verdad es que yo no sé cuándo alguien creyó que podía ser creyente sin ser discípulo. No sé, en algún lugar se ha construido esa idea, la cual es una herejía. ¿Cómo puedes pensar, amar a Dios y no seguirle? ¿Cómo puedes, en qué mente entra que yo puedo ser cristiano, pero bueno, yo para discípulo todavía no califico? No, hermano, ser un creyente es convertirse en un discípulo de Cristo. Ser un cristiano no es opcional el discipulado, es que no hay otra vida cristiana que no sea la del discipulado, la del seguirlo. Y lo aclaré el miércoles anterior.
No es un seguir a Jesús en la carne, claramente. Número uno, porque Él no camina por las calles de Chivilcoy. Como Jesús no camina, está sentado a la diestra de Dios. Pero es un seguir su voluntad. Es un seguir sus intenciones, es un seguir sus impulsos. Es seguir su querer. Es seguir sus palabras. Y ese es el meollo del discipulado, es seguirlo. Pero no solamente seguirlo, sino que a esto le anteceden dos cosas que son importantes. Número uno, negarse. Número dos, tomar la cruz, la cual Jesús se encargó de detallarla diciéndole que es cada día. Cada día. La manera de vivir nuestra fe es reconocer y detectar cuál es la cruz de hoy. La manera de vivir nuestra fe es reconocer cuál es la cruz que tengo que tomar hoy. Mi consejo y el consejo del Espíritu es que cada día nos tomemos un tiempo para meditar en su palabra, para que podamos pensar, que podamos ser seres racionales, que pensemos, que podamos hacer una observancia de las situaciones que tenemos en la vida, observar el trabajo, nuestra manera de conducirnos, mi manera de hablar, mi manera de proceder cuando voy a practicar deporte, hacer una observancia clara bajo la luz del Espíritu Santo para saber dónde está la cruz que tengo que tomar. Muchas veces nosotros vivimos la vida impulsados por la conformación, de este siglo. Entramos en la normalidad de vida. Ponemos play a la hora que usted se levanta, no sé, 6 de la mañana, 7, pone play y dale que va y trabajamos, bueno, porque es lo que hay que hacer. No, mi hermano, seamos seres racionales. Pensemos que todo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo como para el Señor. Es entonces que si somos empleados, nuestra manera de servir a nuestros jefes, nuestros patrones, va a ser como para el Señor. Si usted es un patrón, un jefe, usted va a tratar a sus empleados como al Señor. Toda nuestra perspectiva cambia cuando la palabra de Dios perfora el corazón. Cuando soy un ser racional, cuando estoy experimentando el arrepentimiento aquí dentro. Entonces, esta cruz diaria es la cruz la cual Jesús se encargó de enseñar todo el tiempo. Y no es algo tan difícil de definirlo. De hecho, escucho yo muchas enseñanzas tocante a la cruz que tenemos que tomar. El desafío es vivirlo, no saberlo. El desafío es estar alertas en el espíritu, no dormidos, ser sobrios, vivir con la seriedad del espíritu que merece que vivamos el evangelio, la seriedad. Compartíamos estos días, el sábado pasado, con mis hermanos en Bragado. ¿Qué es el temor y el temblor? El temor y el temblor es la seriedad con la que tomo la salvación. La seriedad con la que encaro esta vida del Espíritu, la seriedad con la que miro y observo la fe, la seriedad con la que tomo decisiones, la seriedad con la que evalúo mi vida, evalúo el matrimonio, evalúo mis hijos, evaluamos todas las cosas. Este es el tiempo donde necesitamos acercarnos y necesitan en casa volver a reflotar las conversaciones incómodas. Entre los matrimonios, papá, hijo y papá. Necesitamos volver a estar incómodos en casa y volver a poner sobre la mesa los temas que no queremos tocarlo más. No, esto es del pasado. No, ya está. Lo pasado pisado. No, mi hermano, lo pasado pisado nada. Hablemos. Ministrémonos los unos a los otros en casa. Tomémonos la fe con toda la seriedad que merece. Eso es tener temor y temblor. Volver a temblar por la palabra que hemos recibido. Volver al temor del Señor, no miedo al castigo, no es ese el temor. El temor es la reverencia. El temor es la seriedad. El temor es conciencia. Eso es temor. ¿Cómo es temer a Dios?
Temer a Dios es volver a la conciencia del Espíritu. ¿Qué conciencia? Yo sé que todo lo que hago, lo hago delante de un Dios que es 3 veces santo. Que cuando agarro el teléfono, estoy delante de un Dios santo. Que cuando voy a responder un WhatsApp, voy a responder ese WhatsApp delante de un Dios que es santo, santo, santo. Que cuando quedo solo en casa, yo sé que en ese momento yo sigo estando delante de un Dios santo. En el trabajo estoy delante de un Dios que es santo. Y mientras pensaba en estas cosas, esta semana se me venía una canción súper vieja. Bueno, no tan viejo porque no soy viejo. Bueno, estoy a mitad de camino, si llego a los 80. Esa canción, Estoy delante de Cristo. ¿Se acuerdan? Vos te la acordás. Jesús, no entiendo cómo pudo amarme, habiendo pecado en mi ser. ¿Se acuerdan? Maravilloso es Él. Se puede cantar hoy, capaz. Oh, qué hermoso es Él. Esa es la conciencia. Es nunca olvidarte de dónde Él te sacó. Es nunca olvidarte su amor. Porque cuando te vuelves consciente de su amor y de quién eras, tú te vuelves paciente con quienes te rodean. Y no un legalista, criticón, que manda a todos al infierno. Y de la manera que Él te trató y de la manera en la que Él te amó, tú también tratas y amas a los demás. Sería muy injusto que usted trate a las personas de una manera diferente a la que Dios te trata a vos. Muy injusto sería. Y si mejoramos en nuestro trato, porque quizás tomar la cruz es tomar el trato de Dios hacia con mi prójimo. Volver a ser amable, gentil. No sé, capaz que estás rodeado de gente cabeza dura. Y bueno, algún día vos también fuiste medio cabeza dura, ¿o no? Ay, perdón, me equivoqué de auditorio hoy. Nos cuesta, nos costó. Mañana nos va a costar un poquitito algunas cosas. La salvación. Necesito un Salvador. Y no tengo miedo de equivocarme mañana. Ay, Julián, pero qué confiado. No, es que confío en el Salvador, no confío en mí. Y si mañana yo vuelvo a despertarme con la necesidad y con el hambre de necesitar un Salvador, yo estoy seguro en el Salvador. En el Salvador estoy seguro. En Él estoy seguro, en Él está mi confianza. He puesto mi confianza en el Señor, no me moveré. Seremos, como lo compartía el apóstol al principio, como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Porque en un monte donde hay adoración, nos volvemos inamovibles. Donde hay sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, ¿quién te puede mover mañana? Si Jehová es tu luz y tu salvación, ¿de quién temerás? Si el Señor es la fortaleza de tu vida, ¿de quién vas a atemorizarte? Pueden juntarse los leoncillos, pueden juntarse las bestias, te pueden rodear, pero tu confianza no está puesta en el super plan que trazaste, sino que tu confianza está puesta en el Salvador. Y le compartí a Vicky estos días muchas cosas que a veces escucho y me duelen en el corazón mucho, porque digo, no puede ser así. Muchos creen que no se puede vivir lo que no se entiende. Y eso es mentira, porque Abraham vivió algo que nunca entendió. Sal de tu tierra. ¿A dónde? Salí. Y a veces nosotros creemos que tenemos que comprender todos los misterios. Y a veces solo basta con salí, vení. Porque nuestra confianza no está en el plan que Dios nos trazó. Nuestra confianza está en conocerlo a Él. Y sabemos que es el que me invita a salir, no falla. No falla. No falla. Y la pregunta que te hago en esta noche es: ¿de dónde Él te está invitando a salir? ¿De Egipto, del mundo, del pecado? ¿De dónde? ¿Tenés miedo a volver a pecar mañana? Salí. No pienses en mañana, salí hoy. Da un paso hacia adelante. Eso es fe.
Señor, yo salgo de esto, yo no vuelvo atrás. Y así como Abraham dejó tierra, casa, parientes, dejó su comodidad, dejó su seguridad. Quizás ese pecado te está dando seguridad, o quizás esa práctica o ese miedo te termina dando seguridad, porque ya vivir sin ese temor sería raro. Y nos volvemos esclavos del temor, nos volvemos esclavos del pecado. ¿Y qué tal si nos volvemos esclavos del Señor? Volvernos hacia Él. Eso es tomar la cruz. ¿Qué es tomar la cruz diaria? Es la negación constante al ego. Es negarme a lo que yo quiero todos los días. Pero a la misma vez que me niego al ego, es a la misma vez que yo tengo una sumisión recta y seria delante de la voluntad de Dios. Me someto a su voluntad. Así, cada día así. Así, esa es la salvación. Señor, me someto. Señor, estoy acá. ¿Qué es la cruz diaria? Es un proceso interno que crucifica nuestra voluntad caída, que crucifica nuestra carne. Y así como la cruz física, aquella cruz, la del Gólgota, que fue un instrumento de muerte, así también en la cruz diaria es un instrumento de muerte. Es un instrumento de dolor. Es un instrumento que nos hará perder la vida, nos hará perder el ego. ¿Qué es la cruz diaria? Es aquello que no mata el cuerpo externo, sino que produce cada día una muerte interior continua. ¿Qué es la cruz diaria? La cruz diaria, cuando obra en nuestros corazones, todo el tiempo está debilitando y eliminando todo lo que el alma ama y que no proviene del Señor. Eso mata la cruz diaria, lo elimina. ¿Qué es la cruz diaria? La cruz diaria es vivir bajo la influencia, bajo el juicio y bajo la luz de Dios todos los días de nuestra vida. A cada instante, a cada segundo, recuerdan Romanos 12, ese es el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Cómo es el sacrificio? ¿Cómo hago para no conformarme? ¿Cómo hago para no dejar que este mundo me arrastre y me termine dando la forma que ellos quieren? Justamente de esta manera, deja que el Señor sea la influencia. Deja que el Señor venga con su palabra que te enjuicia. ¿No te pasó? Experimentar a veces que leíste un texto y vos decís, ay no, vamos uno más suave. ¿O no? No, Señor, uno de promesas, uno de bendición, Padre. La palabra viene a traer juicios. Y viene a traer luz. Porque lo que nos enjuicia es su luz. Alumbra de tal manera y Él no va a parar hasta que no haya ninguna sombra en nuestro corazón. Y todo lo que genera sombra es nuestro ego, nuestro yo, nuestros placeres, nuestras cuestiones. La cruz diaria significa permitir que la verdad examine nuestros corazones y revele la raíz de todos nuestros pensamientos. Y quiero que pongas atención en esto. Porque la cruz diaria no es reconocer que tengo un mal pensamiento. No. La cruz diaria, ¿a dónde va? A la raíz del pensamiento. ¿Por qué pensás esto? Por eso digo que la salvación es racional, el arrepentimiento es racional. Por eso te lleva a tomar decisiones y determinaciones en la vida. Porque te lleva a pensar. No, es que yo lucho con los malos pensamientos. Bueno, ¿y cuál es la raíz de tus pensamientos? ¿Hablas lo que no tenés que hablar con gente incorrecta? ¿Sos chusma? ¿Mirás lo que no tenés que mirar? ¿Prestás oído a conversaciones que no tienen sentido? Todo pensamiento tiene una raíz, por lo tanto el Evangelio no viene a sacarte los pensamientos, sino que viene a poner el hacha a la raíz del pensamiento. Y eso es lo que no nos gusta, porque la raíz de todos nuestros pensamientos tienen que ver con cosas que a nosotros nos gustan. ¿Pero qué no nos gusta después? El pensamiento. Ay, oren porque tengo malos pensamientos. No. Hay cosas que vas a tener que cambiar en tu vida porque los pensamientos son frutos de una raíz que se
enraizó, valga la redundancia, bastante bien en el corazón. Y la cruz diaria es el poder de Dios actuando en nosotros para exponer todo el tiempo y quitar todo lo que está caído de la gloria de Dios. Miren qué hermoso. Eso es salvación. Salvación. Esto es estar bajo el peso de su cruz todos los días de nuestras vidas. Y cuando vivas bajo el peso de la cruz de Cristo, entonces el Evangelio será vivo y visto a través de tu vida y de mi vida. Y nada ni nadie va a poder igualar ese tratado, porque nos volvemos cartas leídas frente a los demás. No hace falta muchas veces ni siquiera hablar, ni siquiera decirle a la gente que Dios es amor, porque ven que Dios es amor a través tuyo. No hace falta ni siquiera ir y encargar tratado, mandar a hacer un gran tratado para repartir en la plaza de mi ciudad. No, empezá por casa. Empezá por casa. Empezá a tratar bien a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Trata bien a la gente en tu trabajo, a tus compañeros de estudio. Deja que la cruz trabaje, que la cruz elimine ese carácter y purifique y refine el temperamento. Por eso que no es la cruz solamente la negación del yo o del ego. Tomar la cruz no es solamente dejar de hacer lo malo, sino que es negarme a mí mismo, pero a la misma vez es experimentar una completa sujeción y rendición al poder de Dios que actúa en nosotros. Que cuando yo siento la luz de Dios en mi interior amonestándome, me abrazo a ella, no la rechazo, me abrazo a esta corrección. Cuando yo siento que viene a mí el poder de Dios para vencer el pecado, yo no termino eligiendo por el pecado, me abrazo al poder de Dios aunque sea pequeño. Porque Él promete que si llegase a ser esa fe tan pequeña como la de un grano de mostaza, sería suficiente para trasladar un monte. Suficiente. Suficiente. ¿Y quién te dijo que tienes que tener una gran fe para vencer el pecado? ¿Quién te dijo que tienes que tener un gran Cristo? El gran Cristo viene en semilla. Y esa pequeña semilla es suficiente para desbaratar y para deshacer todas las obras del diablo. Y el gran problema es que aunque pensemos o estemos quizás analizando y recordando lo que pasó en la cruz romana, todavía muchas personas siguen viviendo como enemigos de la cruz de Cristo. Filipenses 3:18 dice, Filipenses 3, verso 18 al verso 19. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Recuerdan el episodio de Pedro? Nunca te acontezca esto, porque un enemigo de la cruz piensa en las cosas de la tierra. Un enemigo de la cruz piensa en las cosas de los hombres. Y observemos lo que dice Pablo a los filipenses. Los que son enemigos de la cruz, el fin de ellos es la perdición. Su Dios es el vientre y su gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Ser un enemigo de la cruz, como lo mencioné hace unos meses atrás aquí, es quizás pensar en la cruz, hablar de la cruz y tener palabras hermosas tocante al Gólgota y al Calvario, pero aún así seguir viviendo para nuestro propio vientre, es decir, seguir viviendo para nuestros propios deseos. Un enemigo de la cruz recuerda el Gólgota, pero siguiendo sus propios deseos.
Un enemigo de la cruz recuerda al Cristo crucificado en el monte Calvario, pero sigue viviendo para sus propios deseos. ¿Cómo es que llegamos a vivir como un enemigo de la cruz? Un enemigo de la cruz no siempre está negando la cruz con la boca, sino que siguen complaciendo los deseos del viejo hombre. Negamos y nos volvemos un enemigo de la cruz cuando buscamos nuestra propia gloria, cuando huimos de la luz que nos está confrontando. Nos volvemos un enemigo de la cruz cuando esquivamos el juicio que nos está corrigiendo. Nos volvemos un enemigo de la cruz cuando intentamos preservar aquella naturaleza que la cruz quiere matar. Y justo allí, mientras nos resistimos a la obra de Cristo, nos volvemos enemigos de Él. Un enemigo de la cruz es la persona que resiste la gracia de Dios todo el tiempo. Y que está entre someterse al poder de Dios o resistir al Espíritu Santo. Y el enemigo de la cruz es el que prefiere resistir al Espíritu Santo. No, Espíritu Santo, en esta parte de mi vida, no, porque yo estoy bien, estoy cómodo, ya algún día voy a cambiar. Los enemigos de la cruz no tienen almanaque, tienen algún día nada más. Los enemigos de la cruz viven resistiendo al Espíritu Santo. Por lo tanto, quiero cerrar con estas cosas. Siempre vamos a tener dos opciones en la vida. O nos sometemos al Espíritu de Dios o le resistimos. No hay un punto medio. No hay un punto de semi-honra al Espíritu Santo. No, o le honras sometiéndote a Él o le resistes haciéndote tu propia vida, construyendo tu propia vida, viviendo para el deseo de tu carne, viviendo para el deseo de tus ojos, viviendo para las vanidades de esta vida. O le dices al Espíritu Santo, entra, me someto a tu voluntad, me someto a tu juicio, me someto a todo lo que tienes para mi vida. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo te reprende a través de gente que te ama y que te conoce, a través de tu esposo, de tu esposa? Esta semana yo fui reprendido. ¿O no, Vicky? El Espíritu Santo la usó. Pero vino con tanta miel, imposible rechazarlo. Te voy a decir algo. Sí, decilo. Espero no te ofendas. No. A ver cómo está la madurez. Larga la bola. Tira, lanza. Y ahí tengo la opción. O resisto al Espíritu Santo y encima añado una ofensa carnal con mi esposa, o soy racional y pongo ese consejo a la luz de las Escrituras y digo, hacia donde el Señor nos quiere llevar, este consejo no pudo haber venido de este trozo de carne. Esto vino del Señor. Y por eso mucha gente no crece en la gracia, porque resisten al Espíritu Santo, porque resisten a sus padres, porque resisten a sus hijos cuando sus hijos están tratando de llamar la atención y no nos damos cuenta. Le resistimos al Señor. Y quiero cerrar con un salmo, Salmo 81. Este salmo tiene que ver con lo que hablamos el miércoles pasado en 1 Corintios 10, sobre el pueblo de Dios que salió de Egipto y terminó muriendo en el desierto por no agradar al Señor. Y quiero que observemos juntos cómo aquí el salmista lo dice utilizando otras palabras. Y dice este salmo escrito por Asaf, Salmo 81, verso 10, y voy a leer hasta el 14 inclusive. Dice, yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré.
Pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Oh. Hermanos, yo no quiero repetir esta historia. Regálame 3 minutos y cierro, pero quiero que pongas atención porque quiero hablarle a tu corazón. ¿Tienes enemigos y adversarios en el corazón? Hay cosas que no puedes derribar. Hay cosas que están bastante complicadas en la vida y casi que la ves irreversible la situación. Abre tu boca. Yo quiero darte de comer, te dice Dios. Deja de alimentarte con lo que te dan acá. Abre tu boca y yo la llenaré. Y este es el dolor. Pero mi pueblo no oyó mi voz. Y no me quisieron a mí. ¿Te das cuenta que hay 2 caminos? O me someto a su palabra, o me rindo a Él, o le resisto. Por lo tanto, no me quedó otra que entregarlos, que abandonarlos. ¿Y qué pasa cuando alguien resiste al Espíritu de Dios? Dice que lo primero que aparece es la dureza del corazón. ¿Cuánta gente con corazón duro se sientan en los miles de auditorios cristianos que hay? He tenido experiencias muy tristes y muy dolorosas. Que solo vi, quizá he ido a lugares donde le dije, sentí que le prediqué a una pared. Pero no hubo, pero siempre hay uno, me dice Vicky. Créeme que acá no había ni uno. Porque cuando la gente vive para sus deseos, para su carne, lo primero que sucede es la dureza del corazón. No entra. Y cuando el corazón se pone duro, ¿qué resta por delante? Dice, lo que resta es que vas a caminar en tus propios consejos. Vos sos tu consejero. No, yo mejor tomé esta decisión, no, porque lo vi mejor por acá. Nunca es al Espíritu Santo y a mí nos pareció bien. No, es siempre a mí. Y esa es la conciencia a la que tenemos que regresar. Antes de tomar una decisión, ¿qué le parece esto? ¿Esto el Espíritu Santo lo quiere, lo desea, lo anhela para mi vida? Cuando vas a hacer una compra, anhela el Espíritu Santo que me compre esto. ¿Realmente esto que me voy a comprar, esto que voy a adquirir, suma al propósito de Dios? Hermanos, es un chasquido en el que vivimos acá. Esta no es nuestra vida. Vinimos de allí. No somos de esta tierra. Somos un soplido, somos un vapor en esta tierra. Tal como lo expresa Salomón en Eclesiastés, diciendo que somos un vapor. ¿Sabe lo que es un vapor? Y tanto te vas a afanar siendo un vapor. Tanto vas a querer acumular siendo un simple vapor que desaparece de la nada. Para ti, tu intelecto, mi intelecto, podemos llegar a pensar que duramos mucho. Hermano, no duramos mucho acá. No sabemos cuándo nos toca partir. Y no estamos conformados al mundo actual, así que no hay una temprana edad para morir y una buena edad para morir. No hay edad para morir. Morimos cuando el envase se desagotó, cuando Dios utilizó todo lo que había en el envase. ¿Y qué hacemos cuando utilizamos el envase y ya no hay más? Lo tiramos, listo. Dios hace eso. Lo que Él depositó en nosotros, lo vertió, listo, al tacho. Nuestra alma, nuestro espíritu regresa a Dios del lugar de donde vino. De Él vinimos y a Él volvemos. ¿Recuerdan cuando Jesús se ciñó la toalla en el lomo? Juan lo describe de una manera que me encanta. Dice, sabiendo de dónde venía, a dónde iba y sabiendo todo lo que el Padre había puesto en sus manos, se ciñó una toalla en el lomo. Eso es temor y temblor. Eso es conciencia, eso es seriedad espiritual.
No voy a ponerme una toalla en el lomo así porque sí. Me la pongo porque sé de dónde vengo, sé a dónde voy y sé lo que Él me puso en las manos. Por lo tanto, no voy a hacer nada que Dios no haya puesto en mis manos. Padre, yo te doy gracias. Y que tu palabra pueda despertar las conciencias. Que tu palabra pueda despertar, si es que hay espíritus adormecidos, que el poder de tu palabra trabaje en los corazones. Regresamos a la conciencia y a la seriedad que solo tu espíritu puede darnos. Porque sentir el peso de tu cruz no es un peso pesado, sino es un peso en la conciencia. Y es una conciencia que todo el tiempo está pensando en tu santidad, pensando en que nada somos, que somos un vapor, que somos como la hierba del campo, que hoy puede estar creciendo, floreciendo y puede estar dando un fruto, pero que mañana, tarde o temprano, se marchitará y se secará. Señor, yo te pido por cada corazón abierto de esta noche. Sé que solo tu palabra puede producir algo. A ningún hombre de la tierra le diste la capacidad de convencer, porque eso es obra de tu Espíritu. Y por tanto apelamos a la convicción que tu Espíritu puede obrar en los corazones que hoy han recibido tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.